Hola, ¿qué tal amigos? Andamos haciendo más videos sobre las preguntas que me dejan en el canal de YouTube. Por ahí van también varias personas que me piden que les explique cómo es el método para ya parar ahora sí que la temporada. Si ya tu pajarita cumplió las 3 puestas y ya no quieres que te siga sacando, yo te voy a decir cómo es la forma en que debes separar a tus aves. Pues bien, primero que nada amigos, les quería pedir un favor, que si pueden compartir alguno de mis videos en los grupos donde se encuentran, se los voy a agradecer, ya que me han bloqueado y no puedo ahora sí que compartir contenido. Y si no comparto, mi canal prácticamente se queda parado, ya que si así me es muy difícil que se sume la gente y se suscriba, ahora imagínense si no puedo compartir nada. Entonces, dicho esto amigos, los invito a que se suscriban si estás viendo mi video y te gustó el canal, suscríbete, te aseguro que aquí vas a aprender muchos tips y te vamos a sacar de todas las dudas que tengas. Vale, siguiendo con el video amigos, ¿en qué momento vamos a separar a nuestras parejas? Por ejemplo, suponiendo que esta parejita ya tenga las 3 puestas y yo ya no quiero que haga el nido, por ejemplo, ahí ya lo está formando de nuevo. Entonces, vamos a esperar a que los pichones hagan esto que acaba de hacer este pichoncito. Miren, justamente hoy va saliendo del nido. ¡Ja, qué suertudos son! Haciendo el video y se sale. Bien amigos, así justamente vamos a esperar a que los pichoncitos salgan del nido. Una es retirar a la hembra. La retiras así de lleno. Saliendo los pichones, la quitas, sin más ni menos. Sin pensar en que, ay, pobrecitas, se van a morir los pichones, pobrecitos, van a pasar frío. No, amigos, a esta edad, ya que estén así los pichones, miren un bruno, ya soportan y regulan la temperatura. Si pueden ver, aquí está haciendo aire. Mis aves están muy acostumbradas al aire, al frío y al sol. La gente que cría en interiores no tiene ahora sí que sus aves aclimatadas al 100 al medio ambiente. ¿Por qué? Porque dentro de la casa siempre, la mayoría de las veces, hace o mucho calor o mucho frío, pero no están los cambios tan constantes como aquí. Entonces, a esta edad ya los pajaritos ya regulan la temperatura. Este tiene más o menos 19, 20 días. Y justamente hoy saltó del nido. También me preguntaban por ahí que un pajarito ya tenía, me parece que 18, 19 días en el nido y no había saltado. Entonces es cosa de darles tiempo amigos, no todos los pajaritos son iguales. En este caso aquí la pajarita tuvo uno, es por eso que tarda un poquito más en salir, porque si son varios pues brincan antes. Pero regresando al tema y ya sin desviarme, comentaba que puedes retirar la pajarita y dejar al pollo y al papá. El papá se va a encargar de darle de comer al pichón y el pichón en ratos puede andar abajo y en ratos se sube. Entonces ese sería el método que vamos a usar para separar a la hembra y que ya no siga poniendo. ¿Qué vamos a hacer con la hembra? Nosotros donde la vayamos a poner, le vamos a poner unas gotitas de limón en el agua. ¿Cuántos días? Se las vas a poner durante 3-4 días seguidos y dejamos descansar. Entonces, a la vez vamos a cubrir la jaula con una tela para evitar que tenga mucha luz. De esta manera vamos a hacer que la pajarita, al ya no estar con el macho y con el pollo, vaya bajando el celo. Por lo general amigos, todo esto ya se hace
cuando la pajarita ya tiene las 3 puestas, pero hay algunos que la dejan hasta las 4. Entonces, así es la forma en que lo debemos hacer. Hay otro método que también podríamos quitar al macho y al pollo y dejar a la hembra sin el nido, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, ese sería la forma. Hay una forma un poco más agresiva también, que es mandar o forzar al ave a la muda. No voy a entrar mucho en detalles con esto, amigos, porque es un método que no recomiendo. Solamente lo voy a hablar superficial, así tocando. Pero se trata de arrancarle plumas a la hembra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que yo, al arrancarle las plumas, se podría decir que voy a debilitar un poquito al ave, la voy a forzar a que se vaya a muda, y entonces ahí de lleno, agregando las gotitas al agua también, le voy a cortar el celo, y así ya no va a poder poner más, porque su cuerpo va a estar regenerando la pluma. Entonces ya se va a ir directamente a muda y el macho se va a encargar de alimentar el pollito. Entonces, amigos, ese es el método que yo les puedo decir y que yo lo hago, y así es como deben separar ya a sus ejemplares, ¿vale? Espero que les guste el video, amigos. Espero también que me puedan ayudar apoyando de esa forma, compartiendo mi contenido en los demás grupos de Facebook, porque de momento estoy bloqueado. Un saludo, amigos, les dejo el pichoncito, un Bruno, y seguimos subiendo más videos. Que estén bien, bye.